Solamente lean la lectura. El maestro organista va a cantar el salmo y el aleluya. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Al sagrado altar nos guíen su verdad y su justicia. A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, celebramos nuestra fe al iniciar esta semana 19 del tiempo ordinario. Los que nos siguen desde Parmenas Radio, sean bienvenidos a la casa de Dios. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con profunda humildad todo aquello que nos separa del amor de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados desde sus hogares, escuchamos la palabra de Dios. Del
Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre. Los israelitas pertenecen a la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Palabra del Dios. Aleluya, 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 Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya.
Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca ya iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados en sus hogares. Muy queridas hermanas, muy queridos hermanos, nos hemos reunido hoy en este domingo, día en que la Iglesia, como institución humano-divina, celebra la victoria de Cristo sobre la soberbia del pecado y de la muerte. Celebrar a Cristo es celebrar nuestra fuerza. Celebrar la alegría de la resurrección es compartir con Cristo la esperanza salvadora. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en su experiencia tuvieron presente con toda su eficacia salvadora el hecho de la multiplicación de los panes. Mateo lo nombra 2 veces, Marcos 2, Lucas y Juan una sola vez. Pero junto a la multiplicación de los panes está el hecho portentoso que hoy hemos escuchado: cómo Jesús camina sobre las aguas. Algunos teólogos bastante racionalistas niegan este acontecimiento. De hecho, la teología juánica, en el capítulo 6, Juan anota estos 2 hechos antes de llegar al versículo 52, donde habla: «Y el pan que les voy a dar es mi carne para vida del mundo». Romano Guardini, aquel gran teólogo jesuita que ustedes han leído en repetidas ocasiones, afirmaba que 3 piedras de tropiezo para no creer se dan en la encarnación. Cómo Dios puede tener un proceso gestatorio en el vientre de María, la resurrección, como Jesús, hombre Dios,
resucita. Y tercero, la transubstanciación, tal como lo entendió este término el Concilio de Trento. La esencia del pan no es pan sino cuerpo, y la esencia del vino no es vino sino sangre. ¿Qué sería más fácil de creer? ¿Cómo puede Jesús multiplicar 5 panes de cebada y 2 pescados y dar de comer a una multitud? Eso va en contra de la lógica humana. Si nosotros recordamos alguna fiesta casera que hicimos y no solamente llegaron los invitados, sino llegaron los gorrones, es indudable que decimos, Dios mío, ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Va en contra de la lógica humana. Todos comieron hasta saciarse y se llenaron 12 canastos. El segundo hecho es terrible. ¿Cómo puede un hombre caminar sobre el agua? Eso va en contra de la lógica de la naturaleza. Pero lo que se nos olvida es que aquel hombre que reparte el alimento y camina sobre las aguas es Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Y si Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día, es indudable que nosotros, al igual que el Colegio Apostólico, al concluir el fragmento evangélico que hoy hemos leído, haga profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero en una interpretación alegórica o espiritual, ¿cómo podemos entender la vida de Pedro junto a Jesús? ¿Cómo podemos entender nuestra propia realidad limitada, temporal, caduca, finita, ante los embates que hay en el mundo? Pedro sintió miedo. ¿Cuándo hemos sentido miedo nosotros? El miedo es una emoción inherente a nuestra condición humana. ¿Cuándo hemos sentido miedo? Cuando hemos perdido un ser querido, cuando en nuestro cuerpo, diría San Pablo, nuestro cuerpo miserable, se gasta a través de la enfermedad. ¿Cuándo hemos tenido miedo? Cuando hemos perdido dinero, cuando hemos invertido el dinero en un mal negocio, o cuando algún ser querido se levantó contra nosotros y sentimos tristeza combinada con miedo. O en este tiempo que nos toca vivir, más de 52,000 muertos. Mucha gente tiene miedo hasta salir ya de su casa y está encerrado en piedra y a lodo. ¿Cómo poder entender el miedo en este tiempo si no nos tomamos de la mano de Dios? Yo recuerdo a un maestro español, García Armonte, no recuerdo muy bien, que en la Universidad de Madrid le decía a sus alumnos que Dios no existía. Claro, en su infancia había hecho la primera comunión, como muchos que conocemos aquí en Puebla que niegan a Dios e hicieron su primera comunión y fueron bautizados. Hasta podríamos dar nombres, pero no vale la pena. Y él llegó a su casa en un departamento de Madrid y sintonizó su radio de bulbos, esos radios que extrañamos tanto, que tenían onda corta y onda larga. Y de pronto escuchó un oratorio, por cierto, de un autor francés que siempre que viene a mi mente se me olvida.
El oratorio ustedes lo conocen y se llama La Infancia de Jesús. Y él tuvo una percepción, como él lo entendió al día siguiente, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Recordó cuando había hecho la primera comunión y contempló a un Cristo crucificado que quitaba su mano con el espeso clavo y empezaba a tomar de la mano a los cristianos. Porque aquí contemplamos cómo Jesús toma de la mano a Pedro en un gesto profundo de ayuda, porque Dios siempre está constantemente ayudándonos a cada uno de nosotros, y que nosotros a veces lo entendemos como nuestro propio esfuerzo, trabajo, dedicación, carismas, aptitudes o habilidades. Y es cuando le negamos a Dios lo que Él merece. No somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestra habilidad, no es nuestro dinero. Es solamente la mano de Dios que nos conduce. Bueno, al día siguiente este hombre se fue corriendo a la universidad y les dijo algo inaudito a los oyentes de parte de la España socialista de los años 20 y principios de los 30. Y les dijo esto: no vi a Dios, pero lo percibí intelectualmente. Dios existe y Dios siempre está en ayuda hacia nosotros. Un intelectual académico teísta. Ahí se cumple el capítulo 1 de la carta a los Romanos que ustedes han leído, versículos 18 y siguientes. Claro, lo corren de la universidad porque hay universidades de tendencia izquierdista que no aceptan en sus filas a católicos. Y hay católicos que esconden su creencia con tal de obtener un trabajo. Entra al seminario, se hace sacerdote y en la guerra civil española lo matan por ser sacerdote. Y hoy celebramos como fiesta menor a la gran Edith Stein, doctora en filosofía, verdadero doctora, no como Gatell. Y esta mujer, secretaria de Husserl, experimentó la presencia de Dios siendo judía, devorando toda una noche la autobiografía de Teresa de Ávila. Y se convirtió al cristianismo. Sor Benedicta de la Cruz, una mujer intelectual. Lean La ciencia de la cruz. Y al final, por ser una religiosa católica carmelita, entró a los campos de concentración y ahí la mataron. Pero nunca tuvo miedo porque Dios estaba con ella. Aquí nos dice el relato, Pedro le entró miedo. Ya no confió en Dios. Y nosotros en este tiempo que nos toca vivir, tenemos que confiar en Dios. Y a partir de mañana, cuando los templos se abran, cada quien traerá sus debidas seguridades, pero debemos de confiar en Dios. Porque si seguimos con este miedo, es indudable que el miedo nos va a derrotar, es indudable que el miedo nos va a bajar nuestras defensas. Y el reproche nos lo hace hoy Jesús. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? El grave problema es
si creemos en Dios o creemos en nosotros. Si creemos en Dios o creemos en los ídolos que hemos fabricado, placer, poder, riqueza, lujo. Por eso decía Teresa de Ávila, hay que quitarnos de nuestros afectos y de sus efectos. Verdaderamente hoy que es domingo podemos decir, tú eres el Hijo de Dios. Y a lo largo de mi historia personal, a lo largo de mi historia familiar, a lo largo de mi historia cultural o laboral, he percibido, Señor, que tú siempre me tomas de la mano y me dices, aquí estoy yo para ayudarte. En un retiro espiritual, en los consejos que mamá y papá nos daban, en los consejos de un buen amigo, no de un cómplice, en una hora santa, en la Eucaristía, en la confesión, en la lectura de la palabra de Dios, en un grupo de apostolado, o en este tiempo donde vemos el rostro de tantos hermanos que no tienen que comer. ¿Qué nos está diciendo Jesús haciendo historia humana, historia salvífica? Nos dice algo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esta pandemia nos hace descubrir nuestra fragilidad, nuestra desnudez, nuestra debilidad, de que no somos artífices de la creación, de que no somos dueños de la creación, que en cualquier momento Dios nos puede llamar. Por eso, vivamos cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Yo sé que muchos matrimonios me están escuchando, hombres y mujeres que expresen hoy, como decía un político desgastado, que le diga el esposo a la mujer al hombre, te amo. No que hoy todavía muchas parejas viven como enemigos de la cruz. Se siguen peleando, insultando, y eso piensan que es vida. Esa vida mejor que se acabe, no es para mí, pobre de mí, como decía el cantante de barrio. Que ojalá los hermanos estrechemos nuestros brazos y digamos, hermano, te amo, aunque me hayas quitado la herencia. Porque al final vemos como en este México lindo y querido, donde no pasa nada, donde todo está bien, donde ya estamos saliendo de la crisis económica y de la crisis sanitaria, tanto gente de dinero como gente pobre está muriendo. Y ya van 52,000. Pero eso sí, se van a hacer las fiestas patrias en memoria de tanta gente que no pudo despedirse de sus seres queridos. Debemos de poner entonces en nuestra patria, en nuestra sociedad y en nuestras familias el señorío de Cristo, el señorío de Dios, porque muchos hombres juegan a ser dioses. Y aquí Dios nos está diciendo, mira, descúbreme en esta pandemia, no tengas miedo porque yo estoy contigo, tanto en los momentos cotidianos como extraordinarios de nuestra vida. Jesús siempre ha estado con nosotros. Aunque muera un ser querido, aunque no nos hayamos despedido de él, Jesús siempre está con nosotros. Solo contemplando la cruz y todo lo que la cruz significa para cada uno de nosotros,
bien podríamos decir: Señor, perdóname, aquí estoy, haré siempre tu voluntad. Que María Santísima nos tome de la mano y nos conduzca siempre a un conocimiento más profundo de Dios uno y trino. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En pie en sus hogares vamos a hacer profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Decimos: esta es nuestra fe, fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestra súplica al Padre, respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Padre, escúchanos. Por todos nuestra patria, para que confiemos más en Dios, para que el miedo no nos venza, no nos acabe, hay que volver nuestra conciencia a Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por la salud de María Luisa Nava Osorio, Catalina Rojas Solarte, Diana Gómez Barón, Irma Araceli Díaz Limón, Nea Masip, Arturo Masip, Alejandro Pedrosa, Beatriz Fuente Aguilar, Eloísa Cortés, Marta Patricia Ramos, Mauricio Torres Hidalgo, Karen Zorrilla, Marigeri Santiago Cregueras, Rosita Marsal, Carmelita Trillo, familia Zorrilla Sánchez, Marta Quirós, Lili Rendón, Lorenzo Frías Pérez, Alejandra Ortiz, Luis Gerardo Frías Polo, Mari Carmen López Brun y Gris García Márquez. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Nos unimos a la acción de gracias por el cumpleaños de doña Liz Maldonado. Ayer fue su cumpleaños, no invitó, bueno. Y también el cumpleaños de Rafael de Villa Solana. Felicidades, porque el próximo jueves cumpleaños. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos por las intenciones de las familias Sagoberra, Torreblanca Rojas, Iscoat Zaragoza, Sandoval Ramírez, Lunch Cruz, Molina Cruz, Cruz Sandoval, Rojano Barrios, Vázquez Hernández, Mejía Vázquez, Almazán Rosas, Quintero Vega, Guzmán Luna, Unuane San Mart, Martínez Peral, Telles Armenta, Flores Rojas, Trillo Cortés, Díaz González, Torres Hidalgo, Avendaño Maldonado, Gil Martínez, Rodríguez Fraile, Vergara García, Sánchez Luna, Ramírez Rodríguez, Rosete Olivera, Vergara Nava, Ruiz Catalán y Corona Masip. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Voy a pedir por algunos hermanos que murieron esta semana de COVID, por el padre Rubens Mendoza, que murió ayer, Juan Armenta Silva, murió otro padre del Espíritu Santo, el padre Armora, el doctor Carlos Aguilar Bonfil, Jaime Santos Soto y Matilde Díaz. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Y por el aniversario de la muerte de Asunción Barradas, 9 años, por los 15 días de Federico Gómez Suárez, por el mes de Vicky Soriano, por los 9 años de Ricardo Valdés Rotzinger, por los 50 años de Consuelo Camacho López y por los 19 años de Rafael de Villa y del Rivero, y por los 7 días de Francisca Pedrosa Meléndez. Oremos al Señor. Padre, escúchanos.
por el eterno descanso de Francisco Telles, Irma Romero Lara, Francisco Gómez Hansfield, Maribel, Manuel y Carmelita Rosete, María Teresa Nava Osorio, Federico Gómez Suárez. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los enfermos de cáncer, por la salud de Rafael, Esperanza, Mari Carmen, Marta, María del Rosario, Dulce Paulina, Lourdes, Brenda, Ramón Sánchez, Celia y Diana. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. En silencio hagamos nuestra plegaria al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres grande, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oren para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y concédele tu misericordia para que pueda ofrecerte en el mundo los dones que proceden de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y santos, te alabamos diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Rubens Mendoza, presbítero, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Recuerda a tus hijos Asunción Barradas, Juan Armenta Silva, Francisco Telles, Federico Gómez Suárez, Vicky Soriano, Ricardo Valdés Rotzinger, Carlos Aguilar Bonfil, Javier Santos Soto, Francisca Pedrosa Meléndez, Rafael de Villa y del Rivero, Matilde Díaz y Consuelo Camacho López, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, por tus hijos que cumplen años, Liz Maldonado y Rafael de Villa Solana. Ayúdalos en sus necesidades. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande eterno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en la aflicción. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en la aflicción. Desde sus hogares hacemos una comunión espiritual. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo. confórtame, Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para con que tus santos y ángeles te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y como si ya te hubiera recibido, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En pie, oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados otra vez en sus hogares. Como ustedes ya saben, el arzobispo de Puebla, don Víctor Sánchez Espinosa, ha permitido la reapertura de los templos en esta extensa arquidiócesis, después de que estuvieron cerrados 138 días. Se van a abrir mañana con las debidas precauciones sanitarias. El tapete sanizante, todo el mundo tendrá que traer cubrebocas. Bueno, yo no me lo pongo, nunca me lo he puesto porque estoy a una distancia lejos de ustedes. Pero cuando atiendo a la gente, pues sí lo debo poner con unos gogles.
se les va a tomar la presión, es una disposición, y según Arisa Salvatori está muy enojado con la iglesia porque si no, nos cierran los templos y nos ponen una multa si no tenemos eso. Que ahí yo estoy en desacuerdo, porque los templos no son ni del municipio ni del estado. Los templos, como lo pueden leer en el artículo 130 y en la ley de asociaciones religiosas, los templos son de la federación. Por tanto, ni el estado ni el municipio pueden multarnos. Pero hay gente que no sabe casi de leyes. Bueno, y hay una persona que omito su nombre que me va a hacer el favor, bueno, más bien el favor a todos los fieles que vengan acá, de conectar ozono. El ozono mata todas las bacterias. Lo pondremos antes de la misa para que sanitice todo el templo. Es bastante costoso, pero como el templo es de 280 metros cuadrados, pues aquí sí lo podemos aplicar, porque si fuera la Medalla Milagrosa, ahí costaría muchísimo. Ojalá que traigan su cubrebocas. También nos pide el arzobispo que temporalmente no sean las misas seguidas. De aquí 8 días todavía celebraré esta misa de 12 por internet, por Parmenas Radio. Yo no sé si la cambie después a la 1, porque la primera misa la tendré el domingo a las 9 de la mañana. Pero de aquí 8 días sí celebraré esta misa todavía a las 12. De aquí 8 días les aviso si se cambia a la 1 de la tarde. En especial esta misa sería ya para las personas enfermas o ancianas que no puedan venir a la Eucaristía. Nos pide el obispo que por el momento, como estamos en semáforos rojo, yo no entiendo esos semáforos rojo, verde, azul o amarillo. Me acordé de una canción de Parchís, yo soy la ficha roja. Bueno, que nunca supe lo de las fichas, dicho sea de paso. Bueno, aunque ¿qué tiene que ver Parchís con esto? Nada que ver, ¿no? Bueno, nos pide que por el momento solamente un 30% acuda a la misa. Solamente se puede celebrar la misa con un 30%. Entre semana no hay problema, yo tendré misa de 11 y 5:30. Nunca llegan 30 a la misa, nunca llegarán 35, 25. Los domingos, por precaución y para que la gente no se enoje, voy a cerrar el templo cuando sea el cupo de cada misa. Es mejor porque a mí me daría pena, primero que la gente siga entrando y después viene Protección Civil y me multan con 50,000 pesos, ¿de dónde los voy a agarrar? Entonces tendré que hacer una colecta del pobre, ¿no? Entonces yo preferiría cerrar el templo y la misa sería más breve. También nos piden que no prediquemos mucho. Yo por eso no me preocupo porque casi no predico, pero la misa tendría que tardar 45 minutos. Y la señalética que voy a poner aquí en el templo es una banca sí o una banca no. Entonces cuando vengan de aquí 8 días donde digan no sentarse, por lógica no me voy a sentar. Aquí el 30% cabrían 48 personas. Entonces participarán de la misa los que lleguen antes de la hora. A las 9, a las 11, yo haré de aquí 8 días misa a las 12, pero serán cada 2 horas. Tal vez tenga ya la misa 9, 11, 1 y 3 y 5:30. Pero yo les aviso, pero de aquí 8 días habrá misa a las 12, porque tengo que hablar con el doctor Silvino Vergara Nava, a quien le mando un saludo cariñoso, que me ha permitido utilizar su espacio en Parmenas Radio. Les agradezco su solidaridad a ustedes, porque en estos 5 meses pues, ha habido fieles que con mucho desprendimiento han dado despensas a los pobres,
han dado dinero económicamente hablando, y gracias por la comprensión y el afecto de todos los fieles que nos siguen desde Parmenas Radio o que nos han seguido a través de una llamada telefónica o de un WhatsApp. Y en especial, como lo hice el pasado 4 de agosto, pedí por los 13 sacerdotes que habían muerto. Ayer murieron 2, uno del Espíritu Santo, y un padre muy joven, el padre Rubens Mendoza, que tendría unos 37, 38 años. Ya van 15 en Puebla. Y claro, la fatalidad nos dice que van a seguir o vamos a seguir muriendo, eso solamente lo sabe Dios. Entonces, a partir de mañana el templo se va a abrir, va a estar abierto de 9:30 a 6:30 de la tarde y no se va a cerrar. Habrá misa de 11 y 5:30. Los esperamos, pero lleguen temprano porque, insisto, cuando esté el cupo completo, tendré que cerrar el templo. No lo dejo, o tal vez sí lo deje abierto porque, insisto, 11 y 5:30 casi no vienen muchos fieles, pero yo espero que ya vengan. Y como se los he dicho en la homilía, no nos acostumbremos a la misa por Facebook. Solamente están dispensados de la confesión y de la comunión las personas mayores, ancianos de 90, 95 años, porque todavía a los 60, 65, 70 se tiene vitalidad, como decía Nat King Cole en esa canción que ojalá algún día escuchen, Joven de Corazón. Y están dispensados los enfermos. Entonces, si alguien tiene jaqueca, temperatura, dolor de cabeza, garganta irritada, resequedad, mucosidad, es mejor que se quede en su casa. Claro, tal vez pueda ser un catarrito, pero es mejor ser precavidos. Solo se tomará la temperatura en misa, porque yo no le puedo decir a Juan Pablo que esté todo el día ahí pegado para poner. Los que vengan a hacer su oración entrarán a hacer su oración 2, 3, 5, 20, 30 a la hora. Ellos respetarán su sana distancia. Y ya que San Judas Tadeo es patrón de los casos difíciles y desesperados, yo espero que a partir de hoy, de mañana, pues la gente venga con muchísima fe a pedirle a Dios un trino y con mucha piedad a pedir la intercesión de San Judas Tadeo. Que el Señor pues nos conceda su gracia y su fuerza. En pie. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. San Judas Tadeo. Rogad por nosotros. Bueno, en la carta del obispo no nos prohibió tocar las campanas. Un hecho histórico que pasó después de las negociaciones de Pascual Díaz y de la Mora con un horrible presidente, ¿cómo se llamaba? Emilio Portes Gil, que después no tuvo palabra, dicho usted de paso, es que tocaron todas las campanas de la República a las 12 del día. Pero mañana se tocarán las campanas como es costumbre a las 10:30 y a las 5 de la tarde. Después de este tiempo que ha estado cerrados los templos. Dios les bendiga. Buenas tardes. Tan cerca de mí, tan cerca de mí,
que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí.